12:04, nos metemos en el mediodía de este sábado 5 de junio, aquí no estoy solo, inauguramos la tercera hora del programa, les había prometido una comunicación telefónica y del otro lado de la línea está el sociólogo y presidente del Centro de Investigaciones en Política y Economía, Walter Formento, que es un amigo. Además, Walter, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Cómo te va, Dante? Qué alegría Hola, poder charlar con vos. Lo mismo digo, hacía mucho que no lo hacíamos y me pareció buscar alguna excusa para llamarte. Walter, leía una nota tuya hace poquitos días, 2 o 3 días creo, donde hablas del fin de la era del dólar como moneda de intercambio. ¿Qué significa esto y qué consecuencias traería? Bueno, normalmente cuando una moneda de reserva internacional, pero particularmente el patrón monetario que organiza el comercio mundial, como es el dólar, soportado y centrado en el petróleo, desde 1971-73, cuando eso entra en crisis, lo que vos tenés como indicador es que la potencia de un país que se había convertido en referencia internacional y el que organizaba el mundo se encuentra en una situación de declive, de creciente debilidad, que ya no puede ser ni actuar como el organizador de las relaciones internacionales, ni de referencia para el conjunto de todos los otros países que sí o sí tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, ese Estados Unidos, esa potencia norteamericana, es la que entra en ese declive y eso indica la caída del petrodólar como moneda de reserva internacional y como moneda de referencia en el comercio internacional. Vos me decís que tenemos que salir a comprar oro, hay que vender los dólares y comprar oro. Claro, bueno, en relación con eso hay un conjunto de personas y analistas que se dedican a ese tema, que están indicando la compra de oro, la compra de determinadas criptodivisas. Es decir, es un tema que tiene una multiplicidad de modos en que se expresa, pero ya es dominante el hecho que analistas de mercado de divisas están tratando el tema, particularmente y estructuralmente dentro de Estados Unidos. Ahora, justamente te iba a preguntar eso, Walter, a propósito. Hablas dentro de Estados Unidos y hace muy poquito, en realidad, tuvimos la asunción de Biden. Sé que en tus escritos has trabajado bastante el tema, entonces te quería preguntar, esa disputa entre Trump y Biden, ¿fue una disputa, si querés, clásica entre demócratas y conservadores? ¿Fue una disputa entre un liberalismo de los estados nacionales y un liberalismo globalista? ¿Qué fue eso? Bueno, la situación actual en Estados Unidos en términos políticos, nosotros la caracterizamos como de preguerra civil. Hay un conjunto de analistas norteamericanos que vienen observando lo mismo. Esa preguerra civil quiere decir que hay una situación de desarticulación de los distintos actores en relación a un núcleo de poder que los organiza, y las pujas toman diferentes modos según los distintos actores. Particularmente un indicador, Dante, para vos que sos un conocedor de esto, las grandes tecnológicas del complejo estratégico de inteligencia artificial, es decir, Facebook, Google, Apple, iniciaron un desplazamiento de sus inversiones de California hacia Dallas. Y cuando vos te vas de uno de los estados demócratas, globalistas más importantes, el más importante junto a Nueva York, y te vas a Texas, que es la referencia del otro núcleo de poder norteamericano que está asentado particularmente en el petróleo de origen fósil, como es Texas, los Rockefeller, los Bush,
la derecha financiera del Partido Republicano, eso es un indicador de la profundidad de la crisis que se está desarrollando dentro de Estados Unidos. Y luego tenés el factor Trump, que expresa toda otra línea de negocios y de empresarios, y Biden, que expresa un neoprogresismo norteamericano que incluso cada vez más está tomando distancia de los intereses y los modos de gobernar que tiene la derecha financiera del Partido Demócrata, que está expresada generalmente en los Obama y en los Clinton. Sí, sí. Ahora, Walter, si en términos de globalismo, ya si que te saco de la política interna de Estados Unidos, te iba a decir, ¿qué fuerzas y qué países o hasta qué culturas o hasta qué civilizaciones hoy resisten ese globalismo? Digo, es Rusia, es China, es India, y a su vez, puntualmente sobre estos países, ¿resisten, si es que es así, la idea del globalismo, o persiguen en realidad otro tipo de globalismo o una lógica imperial nada más que en sus propios términos? Bueno, el globalismo unipolar que normalmente se expresa en la OTAN, tiene distintos intelectuales y dirigentes políticos, pero se expresa a través de la OTAN, que es el actor que hoy más produce hechos cotidianos. Lo que muestra es que ese globalismo se encuentra en una situación de crisis en la proyección de poder. Si bien es un actor ascendente, ha perdido la iniciativa estratégica en las relaciones internacionales de poder. Dos momentos claves. El Brexit lo debilitó porque perdió el control de la Unión Europea continental. Sí. Tiene una crisis dentro del Reino Unido, pero particularmente dentro de la Unión Europea pierde el control de Alemania, Francia e Italia, y de esa Alemania que cada vez más está vinculada en términos de mercado con China, con Pekín, y en términos energéticos directamente con Rusia, es decir, el petróleo de origen fósil. Sí. Y en ese sentido, toda la crisis que plantea la OTAN en relación a Ucrania, a Polonia, y la crisis, digamos, de ofensiva y saturación sobre Rusia en términos militares, no está pudiendo concretarse porque la correlación de poder en la dimensión militar, la OTAN ha perdido capacidades técnico-militares para ser el poder dominante. El poder dominante en términos de tecnología militar ha pasado a Rusia y a China y la combinación de ambos. Eso es lo que permite entender que la capacidad disuasoria o de intimidación de la OTAN sobre Rusia hoy no sea tal. Y todo este circo acerca de que la OTAN va a bombardear a Rusia, va a tomar el control de Ucrania, particularmente de Donetsk, todos los analistas empiezan a coincidir que eso es solamente una maniobra y un simulacro, porque en términos materiales va a ser imposible de concretar. Claro. Ahora, en esta lógica que vos planteás de, digamos, si querés, multipolaridad o incluso multicivilizacional, ¿qué rol jugamos nosotros, digo, como Latinoamérica? En todo caso, en este tren, ¿qué lugar ocupamos? ¿Nos podemos subir? ¿De qué manera? Bueno, respecto del unipolarismo global, emerge este actor alternativo a partir del 2014-2018, que son los BRICS, que es el multipolarismo, y es un multipolarismo porque China es un gran actor económico estratégico en lo industrial, científico y tecnológico, pero no tiene la capacidad total en términos militares. Que ese lugar lo ocupa Rusia. Sí. Rusia es un gran actor en términos de su capacidad estratégica en lo militar por las grandes armas y particularmente porque tiene 2.600 ojivas nucleares, que es el único que empata con la OTAN. Claro.
Pero por otro lado, tanto Rusia como China necesitan incluir a la India, y la India está incluida, y el último error de Pfizer fue no suministrar gratuitamente vacunas a la India, lo cual permitió que el primer ministro Narendra Modi avanzara y consolidara su relación con China y la India, porque la India es el único actor que podría confrontar con China en términos de la dimensión estratégica poblacional. Son las dos grandes naciones que tienen más de 1.400 millones de habitantes. Sí. Y por otro lado, se armó el mercado común del sur, donde China abre y tiene la capacidad, como dice Gramsci, de ceder beneficios económicos, tanto a Indonesia, como a Australia, como a Japón, como a Corea del Sur, como a Vietnam. Entonces, se vuelve un actor que tiene la capacidad de ser el motor de la economía mundial. Pero por otro lado, es sumamente débil en términos de la producción de alimentos y de minerales, y en ese sentido juega un papel estratégico, tanto el África, en términos de minerales, sí, pero a la hora de minerales, pero particularmente de alimentos, una dimensión más que estratégica, Sudamérica es una pieza clave. Y es clave no solamente porque produce alimentos, sino porque además es la región del mundo que tiene el acceso directo a la conexión de los grandes océanos, el Pacífico, el Atlántico, por el estrecho de Drake. Y por eso el tema de Antártida y de las Islas Malvinas toman una dimensión estratégica donde el multipolarismo necesita que la Argentina y el Chile nacional recuperen soberanía sobre el paso bioceánico, porque eso quiere decir que las Naciones Unidas podrían recuperar el control del paso bioceánico. Claro. Ahora, Walter, siguiendo con Latinoamérica, digamos, pero te llevo si querés, a la coyuntura y a lo más inmediato. Primero, la situación en Brasil hoy, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves lo que está sucediendo con Bolsonaro, la posibilidad de que vuelva Lula, y cómo eso va a jugar, si querés, en lo que sería la tendencia ideológica de la tercera década del siglo XXI acá, ¿no? Si tuvimos, si querés, desde el principio del siglo toda una línea de gobiernos populares y que luego fue interrumpida por Macri, Bolsonaro y otros casos, ahora parecida, la cosa está como un poquito como más empatada. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Yo ahí, Dante, veo que la correlación de poder a nivel mundial, y quedó plasmado en enero en Davos con el discurso de Merkel, de Putin y de Xi Jinping, la correlación de poder, digamos, el multipolarismo por primera vez se encuentra con una iniciativa estratégica que ha perdido el globalismo. Y eso se expresó en Davos, y eso lo tuvieran que escuchar directamente los dueños de las transnacionales financieras globales. Pero todo eso incluso se manifiesta concretamente en Brasil con la crisis del bolsonarismo, que era una especie de pseudo-nacionalismo industrialista brasilero que dependía mucho del juego de Trump. Y en ese sentido la salida de Trump debilita a Bolsonaro y permite el regreso de Fernando Henrique Cardoso, bendiciendo a Lula como el gran dirigente político y el gran presidente que necesita Brasil. En ese sentido, los puntos de apoyo de Lula como candidato a presidente son San Pablo, el Estado, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y San Salvador de Bahía, es decir, los grandes 4 estados. Y particularmente el vicepresidente de Bolsonaro,
el general Murao, que es un hombre de San Pablo y de la Federación de Industriales de San Pablo, del Estado de San Pablo. Por lo tanto, todos esos elementos permiten avanzar en la idea de que tenemos el regreso del Brasil que necesita la UNASUR y la CELAC, y que particularmente el gran Estado de San Pablo en términos económicos estratégicos sabe que su gran mercado internacional es China, es el Asia-Pacífico, y por lo tanto, al igual que Argentina, se ha convertido en uno de los dos grandes industrializadores y productores de vacunas a la hora de dar pelea contra el COVID. Claro. Entonces, sitúa a Sudamérica en un lugar estratégico como tal vez no tuvo desde 1930, de la crisis de 1929-1930, donde vos te acordás que en 1933-35 Getúlio Vargas, con su proyecto de nacional, industrial y productivo, se convierte en el gran dirigente y en el gran presidente del Brasil, sí, que después se entronca con todo el peronismo a partir del 17 de octubre del 45. Sí, sí, sí. Ahora, y a propósito de eso también, Walter, y con esto te despido, es la última pregunta. Hay elecciones en Perú mañana. Creo que todos más o menos conocemos a Keiko Fujimori, pero háblame de Castillo. ¿Qué es Castillo? ¿Qué representa? Y Castillo expresa todo el proyecto nacional sudamericano del Perú, que siempre tuvo una mirada histórica nacional sudamericana. Con Castillo tenemos en Perú el gran apoyo para el proyecto de UNASUR y de CELAC. Es una pieza clave. Perú históricamente siempre fue una pieza clave, y Castillo está expresando la necesidad no solamente del pueblo peruano, sino de los grandes actores industriales estratégicos peruanos, de volver a formar parte del proyecto nacional sudamericano, del que fueron siempre actores principales. En ese sentido, tenemos en Keiko Fujimori la opción financiera que nuclea a todos los candidatos de la derecha financiera que boicoteó todo proyecto nacional y popular en Perú. Y por eso, al igual que en Ecuador, el desafío es que la dirigencia y la militancia en Perú logre juntar y articular y conceder en un frente de todos peruano a todo lo que se opone al triunfo de este proyecto, que realmente es un proyecto inclusivo para todos, y particularmente inclusivo de Perú, de nuevo en un proyecto nacional, sudamericano y multipolar. Bueno, veremos qué pasa mañana, qué decide. Sabemos que está peleadita por eso te mencioné lo de Ecuador. Sí. Cuando en Ecuador no pudo Correa articular todo lo que había que articular y conceder todo lo que había que conceder, claro, vos tenés el triunfo de la banca asociado a los intereses financieros. Sí, sí, el indigenismo votando por derecha o entregando los votos. Exacto, sí, porque si no lo articula uno, lo articula otro. Claro, claro. Walter, fue un placer escucharte. Gran abrazo, Dantes. Un abrazo grande para vos. Era Walter Formento, sociólogo, presidente del Centro de Investigaciones en Política y Economía. Una charla, yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo aprendí un montón.